hay que acelerar la reducción del déficit. Esto implica serios recortes adicionales en ámbitos ya objeto de reducción y en otros nuevos, cuya incidencia social es evidente. Quiero adelantarles que el Gobierno de Aragón trabaja en este momento en un plan complementario de ahorro que tendrá como eje fundamental la estructuración del sector público empresarial de nuestra comunidad autónoma. Estas medidas, el recorte salarial que nos llevó a la convocatoria de una huelga general, la primera desde hace muchos años en las administraciones públicas, justificadísima, se produjo por otra parte en medio de una campaña infame de descalificación de lo público, de linchamiento mediático de los empleados públicos, dirigida desde lobbies mediáticos y políticos muy poderosos. Curiosamente, coinciden en el tiempo con otra campaña en paralelo de linchamiento de los sindicatos, lo que han supuesto las organizaciones de trabajadores en la historia de nuestro país y en la historia de todo Occidente. Resta competitividad a las empresas y genera paro. Los contribuyentes españoles, también los empresarios, son quienes sufragan las manifestaciones que contra ellos lideran UGT y comisiones obreras. De esta forma hemos pasado de un prestigio social de las organizaciones de clase como la nuestra, adquirida en más de medio siglo de existencia, de lucha de muchísima gente, del trabajo de varias generaciones de sindicalistas, a un momento como el actual de absoluto cuestionamiento total de la función social que representamos, de nuestra credibilidad social e incluso de cuestionamiento de nuestra propia pervivencia en el tiempo, lo mismo que lo público. No, la historia de España difícilmente se entendería sin la participación de comisiones obreras, ¿no? Inicialmente, en los últimos tiempos del franquismo y luchando por las libertades, era necesario para los trabajadores poder disponer de ese ámbito de libertades para desarrollar también sus reivindicaciones. Tampoco repartiremos ninguna golosina que oculte al paladar el gusto amargo. Después, en la transición, organizando el movimiento obrero, pero organizándolo además sabiendo las contradicciones y las dificultades que había en unos momentos políticos muy difíciles y donde primaba la consolidación del Estado democrático sobre otras posibles reivindicaciones. Venimos simplemente a trabajar, como uno más, a arrimar el hombro al tajo. Recuerdo que empezamos con mucha ilusión de hacer sindicalismo en la DGA, porque había muchas diferencias entre todos los departamentos y había bastantes personas interesadas en hacer sindicalismo y con ganas de hacerlo, con ilusión. Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Yo no lo ligo tanto al sindicalismo de comisiones obreras. Yo creo que fue una frustración muy grande para la mayoría de sindicalistas de izquierdas la decisión de que el PSOE apoyara la entrada a la OTAN, sobre todo porque antes de que llegara al poder había defendido el mantenerse fuera de la estructura militar, ¿no? Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. Y en cuanto a los informes... Bueno, el 14 de diciembre a mí me pilló todavía que no era funcionario. Era, digamos, un joven en paro, y lo cierto que lo que recuerdo aquella jornada es que fue un paro absoluto de todo el país. En Zaragoza estaba cerrado absolutamente todo el comercio y por supuesto la industria, y yo creo que la función pública también. Yo creo que ese día no trabajó nadie. La manifestación fue absolutamente impresionante porque tuvo que acabarse, no acabó donde se suele acabar, que es en el Paraninfo, sino que tuvo que acabar ya dentro de Gran Vía avanzado porque no cabía la gente.
Yo creo que el logro más importante cuando empezamos a trabajar en la DGA, y que lo consiguieron compañeros antes que yo no me considero protagonista de ese logro, era pasar de una situación en la que cada departamento tenía un convenio laboral distinto para el personal laboral y los funcionarios se regían por la Ley de Función Pública, que era una muy antigua, a pasar a tener un acuerdo que englobaba a todos los trabajadores. Pues yo así los logros que recuerdo con más importantes de aquella época pues fueron el que Comisiones llegara a ser la segunda organización sindical dentro de la DGA, el traspaso de transferencias muy importantes, porque las transferencias del Inserso primero, después de educación, las que ha habido más pequeñas de políticas de empleo, las de salud importantísimas. La comunidad autónoma pasó a ser la primera empresa en cuanto al número de trabajadores de Aragón. En este periodo, en este último periodo, en los años que han coincidido con la máxima expansión económica, se ha podido dar avances que en otros contextos no se hubieran dado. Es cierto, por tanto, que la expansión económica, que ha sido a medio plazo la ruina del país, ha permitido algunos avances. El más singular, seguramente, es la consolidación del derecho a la negociación colectiva y los grandes avances conseguidos por medio de esta negociación. Yo destacaría sobre todo, entre otros, el Plan Concilia del 2006, el Pacto Convenio del 2006, el Estatuto Básico o los acuerdos de mejora salarial del 2008 y 2005. Es cierto que el gobierno ha pasado por una época muy complicada, porque es cierto que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante bastantes años y esto no se podía seguir manteniendo, ¿no? Vamos a pedir un mayor esfuerzo a todos. En primer lugar, a la sociedad española, a los ciudadanos, también a las administraciones públicas. Un esfuerzo nacional, colectivo. Pero lo que no ha tenido el gobierno es la decisión política, la voluntad política de hacer un reparto justo, equilibrado de los costes de la crisis y ha hecho recaer sobre los trabajadores fundamentalmente esos costes, ¿no? En una sociedad en la que los términos han cambiado, en la que ya no hay trabajadores sino colaboradores, en la que ya no hay despidos sino desvinculaciones, en la que ya no se habla de privatizaciones sino de nuevas formas de gestión, Comisiones Obreras no renuncia a su nombre y no renuncia a su sentido. Hombre, yo creo que la situación que ha dejado el gobierno del PSOE Zapatero con estos ajustes puede ser reversible. Vamos, no es que sea imposible esa reversibilidad, ¿no? Lo que sí que es cierto es que va a costar mucho. La salida individual no es una buena inversión. Es lo que se está fomentando. A una situación como la actual solo existe salida colectiva. Yo, para mí, me lo planteo como que hay que hacer las cosas creyéndotelas y con ilusión. Eso es muy importante y ser combativo, o sea, no conformarte. Comisiones Obreras es un sindicato, es una agrupación de trabajadores que lucha por la mejora de las condiciones laborales, en las que todavía hay mucho que mejorar, y desde luego lucha por transformar esta sociedad que en este momento se encuentra en retroceso y que nosotros no vamos a pedir, por favor, que vuelva a la situación anterior, sino que lo que exigimos, movilizándonos y negociando, es transformar la sociedad hacia un futuro mejor.